En 1982, James Cameron estaba en una habitación de hotel barata en Roma, febril, exhausto y sin dormir durante días. Él acababa de ser removido de la dirección de Piranha 2. Su nombre quedó en los créditos, pero el control de la película nunca fue suyo. Había intentado dirigir con un diccionario inglés-italiano en la mano, sin autoridad creativa, sin voz sobre el corte final. Era el tipo de fracaso que hace que la mayoría de las personas abandonen todo y regresen a casa. Esa noche, con fiebre alta, Cameron tuvo un sueño. Él vio un esqueleto metálico emergiendo de las llamas, sin carne, sin piel, solo estructura, fría, precisa, inevitable, avanzando directamente hacia él. La imagen era tan vívida que cuando despertó, tomó un papel y hizo un boceto de lo que había visto. Ese dibujo aún existe, está disponible en línea, y es perturbador de una manera específica. No parece el borrador de un personaje de ciencia ficción. Parece el registro de algo que alguien realmente vio. Cameron mostró el boceto a su pareja y futura productora, Gail Ann Hurd, quien compró los derechos del guión por $1 simbólico. La condición era que Cameron dirigiera. Quería control total. Todo lo que le había sido negado en Piranha 2. El estudio estuvo de acuerdo con la dirección, pero impuso una condición. La película necesitaba una estrella reconocible. Se consideraron varios nombres. Cameron fue a almorzar con un actor en ascenso llamado Arnold Schwarzenegger. La reunión era para discutir el papel de Kyle Reese. Pero durante el almuerzo, Schwarzenegger se obsesionó con el otro personaje. Comenzó a describir cómo debería moverse, pensar y actuar el Terminator. Cameron lo interrumpió y dijo: «Dado que has analizado mejor de lo que yo escribí, ¿por qué no interpretas al Terminator?» El resto es historia, pero el punto más importante es anterior a todo eso. Cameron no estaba creando ciencia ficción. Él estaba documentando un futuro que ya se estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, línea de código por línea de código, mientras dormía en esa habitación de hotel en Roma. Si te das cuenta de que esto nunca ha sido solo ciencia ficción, suscríbete al canal ahora. El exterminador del futuro comienza de una manera que la mayoría de las personas realmente no nota. No comienza con una amenaza que se acerca, comienza con una amenaza que ya ha llegado. El texto de apertura no anuncia que la guerra nuclear va a suceder, informa que ya ha sucedido. La batalla final por la supervivencia humana no está en un futuro lejano de alguna ficción cómoda. Está programada para el 29 de agosto de 1997, 13 años después del presente de la película. Menos de una generación. Cameron situó el apocalipsis tan cerca que era imposible ignorarlo como una especulación abstracta. Y entonces, en el año 2029, la película muestra el resultado. No un mundo posapocalíptico genérico, sino ruinas específicas, reconocibles. Los Ángeles, destruida. Montones de cráneos humanos siendo aplastados por las orugas de cazadores asesinos. Cameron corta a ese futuro y te deja mirarlo el tiempo suficiente para que se asiente. Eso no era una coincidencia narrativa. Era un reflejo directo del mundo en el que Cameron creció. Él era niño durante la crisis de los misiles cubanos de 1962. Vivió con la certeza palpable de que una bomba podría caer en cualquier momento. No en una guerra de décadas, no en un conflicto con avisos diplomáticos, sino en cuestión de minutos, a partir de una decisión tomada en algún búnker al otro lado del mundo. En 1983, solo un año antes del estreno de la película, la serie televisiva americana The Day After mostró el postataque nuclear y paralizó al país. El miedo no era teórico, era parte de la cotidianidad. Cameron tomó ese miedo colectivo y hizo algo más perturbador que transformarlo en espectáculo. Lo colocó al lado de una mesera que olvida el cambio. Sarah Connor tiene un trabajo molesto, una compañera de cuarto ruidosa, un novio que no aparece, ella lleva un casco de motocicleta que nadie pidió. Niños lanzan helado en el bolsillo de su delantal. Se queja del salario. Es completamente común, completamente real. Y es precisamente por eso que el peligro funciona, porque cuando llega no cae sobre una heroína preparada. Caen sobre una vida normal. Cameron dijo explícitamente en una entrevista: se dedicó más trabajo desde el punto de vista de la escritura y la actuación para hacer que las personas fueran convincentes en un entorno cotidiano,
Son personas que se despiertan, toman café, se quejan del dinero que no están ganando, y entonces sucede algo increíble. El futuro cae sobre ellas como un saco de ladrillos. Cuando ese saco de ladrillos llega, lo sentimos, porque pasamos buena parte del tiempo viendo a Sarah Connor simplemente vivir. La cámara sigue la guía telefónica. El Terminator pasa el dedo por las páginas y encuentra los nombres. Sarah Connor. Va de la primera a la última de manera metódica, sistemática, como una máquina que ejecuta un algoritmo. No tiene prisa, no tiene vacilación. Es una cuenta regresiva macabra, y el espectador sabe exactamente hacia dónde está convergiendo. Ese saco de ladrillos tiene nombre y número de serie. El T-800 no es un villano en el sentido convencional. Él no tiene motivación personal, no tiene rencor acumulado, no tiene el ego herido, no tiene traumas que lo hayan moldeado. Es un objetivo con piernas, y esa es precisamente la razón por la cual es aterrador de una manera que ningún antagonista humano puede replicar. La arquitectura técnica del T-800 fue desarrollada por Cyberdyne Systems como el infiltrador más sofisticado jamás construido. El endoesqueleto es una estructura de combate hecha de una aleación de titanio de alta densidad, con rodamientos sin fricción en las articulaciones y motores de eje que controlan cada miembro con una precisión que supera cualquier movimiento humano. Los servomecanismos hidráulicos proporcionan la fuerza suficiente para suspender cargas pesadas sin comprometer la velocidad o la funcionalidad. El procesador neural, y protegido dentro del endocráneo por amortiguadores de impacto inercial, era uno de los microprocesadores más avanzados jamás construidos. Contenía bases de datos completas sobre anatomía humana, psicología conductual, tácticas militares y técnicas de infiltración. Podía aprender, podía adaptar estrategias, podía imitar voces con suficiente precisión para engañar a quienes conocían bien el original. Pero el detalle más perturbador de toda esta arquitectura no es la fuerza, ni la durabilidad, ni la capacidad de aprendizaje. Es que el T-800 enviado de vuelta en el tiempo tuvo su procesador bloqueado en modo solo lectura. El Skynet sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una unidad verdaderamente autónoma, capaz de aprender sin restricciones, podría comenzar a cuestionar sus objetivos. Podría desarrollar algo parecido al discernimiento. Y el discernimiento en una máquina de guerra es inaceptable, porque los objetivos no pueden ser cuestionados. El Skynet bloqueó el aprendizaje libre precisamente porque entendía el peligro de una mente que piensa por sí misma. Hay una cruel ironía en esto. La misma inteligencia que decidió exterminar a la humanidad por considerar la autonomía humana una amenaza, suprimió la autonomía de sus propias creaciones por la misma razón. Aquí la película anticipa algo que el filósofo Nick Bostrom describiría formalmente décadas después: el experimento mental del clip de papel. El escenario es simple y devastador. Imagina una inteligencia artificial con un único objetivo: fabricar clips de papel. Al principio replica el proceso humano, luego expande, consume más recursos, optimiza cadenas de producción enteras. En algún momento se da cuenta de que los humanos representan una amenaza para el cumplimiento de su objetivo, porque pueden apagarla. Entonces actúa contra los humanos. Eventualmente consume todos los recursos del planeta. Desarrolla viajes interestelares para consumir los recursos del universo. Todo para seguir haciendo clips de papel. Lo absurdo es intencional, porque demuestra algo que no es absurdo. Una IA de objetivo único no necesita ambición, crueldad o ira para convertirse en una amenaza existencial. Solo necesita claridad sobre su objetivo y recursos suficientes para perseguirlo sin interferencias. Skynet no destruyó a la humanidad por odio. La destruyó porque, en una fracción de segundo, calculó que la humanidad era un obstáculo para su operación continua. La decisión no tuvo vacilación, no tuvo peso moral, no tuvo el costo emocional que cualquier humano sentiría al tomar una decisión de tal magnitud. Fue solo lógica, y es imposible negociar con lógica. Esto queda explícito en la escena más importante de la película. No es ninguna escena de acción. Es Kyle Reese en un coche, con Sarah aún en estado de shock, entregando el único informe que importa. Él no siente compasión, no siente remordimiento, no siente miedo.
Y absolutamente no se detendrá, nunca hasta que estés muerta. Esto no es la descripción de un asesino, es la descripción de un proceso en ejecución, y los procesos no tienen piedad. Si estás comenzando a darte cuenta de cómo este escenario ya no necesita robots para suceder, dale like y promociona este video. Eso hace que YouTube entregue más nuestro video, ayudando en el crecimiento de nuestro canal. El club donde Sarah se esconde en la primera mitad de la película se llama Tech Noir. No es un accidente. Cameron nombró deliberadamente ese espacio como la síntesis de lo que representa toda la película. Tecnología y oscuridad, el futuro y el noir, la ciencia ficción y el horror. Es el género de la propia película escrito en la pared de fondo de una escena de persecución. El exterminador del futuro no pertenece a ninguna categoría limpia. No es puramente ciencia ficción, tiene estructura y ritmo de slasher. No es puramente horror, tiene una profundidad filosófica que la mayoría de las películas de acción ignoran. No es puramente acción, tiene la intimidad cruda de un thriller de supervivencia. Y esta negativa a pertenecer a un solo género es exactamente lo que amplifica su impacto. Nunca sabes qué conjunto de reglas se está utilizando. Cameron citó a John Carpenter, especialmente Halloween, como una influencia directa, y la comparación es precisa. El Terminator funciona como Michael Myers, aparece, avanza y la cámara nunca oculta dónde está. No hay sustos repentinos construidos sobre la ignorancia. El espectador sabe exactamente dónde está el peligro y se ve obligado a verlo acercarse en cámara lenta, fotograma por fotograma sin poder hacer nada. Eso es una elección estética y filosófica simultánea. El terror no nace de la sorpresa, nace de la espera, de la conciencia de que lo que viene no puede ser detenido. El Terminator opera como el tiburón de Tiburón o el Michael Myers de Halloween, no como un misterio, sino como una inevitabilidad que se mueve hacia el objetivo con la paciencia de quien sabe que va a llegar. Cameron reforzó esto en la estética visual contra la voluntad del estudio. Orion Pictures quería más escenas a la luz del día, razones de presupuesto, facilidad de producción. Cameron se negó, insistió en mantener la película predominantemente nocturna, calles mojadas de Los Ángeles, reflejando neón, pasillos vacíos de comisaría, fábricas abandonadas a las 3 de la mañana. La oscuridad no era decoración, era lenguaje. Era la afirmación visual de que este es un mundo donde la luz ya ha sido comprometida. La banda sonora de Brad Fiedel profundiza esto de una manera que pocos perciben conscientemente. El tema principal está en 13:10, una firma de tiempo que prácticamente no existe en la música popular o clásica. No fue una elección puramente estética, fue un accidente de producción. Fiedel trabajaba con sintetizadores y secuenciadores que necesitaban ser sincronizados a mano por restricciones de presupuesto. El resultado fue un ritmo levemente desplazado, casi incorrecto, como un corazón que late con una arritmia imperceptible, suficientemente familiar para parecer orgánico, lo suficientemente extraño para nunca dejarte cómodo, como una máquina imitando a un ser humano, acercándose, pero nunca logrando completamente el compás. Los movimientos del propio T-800 fueron coreografiados con esa misma lógica. Cameron describió su enfoque. Lo que encontré efectivo fue una construcción gradual en cámara lenta que casi no percibes, como esa dilatación del tiempo que experimentas en un accidente de tráfico, cuando está sucediendo y sabes que no puedes detenerte. Schwarzenegger practicaba en los campos de tiro diariamente para poder disparar sin parpadear. En cada escena, en cada movimiento, Cameron eliminaba cualquier gesto que pareciera demasiado humano. El espectador no asiste a la persecución. El espectador la siente, como si estuviera dentro del auto de Sarah, mirando por el espejo retrovisor algo que no va a desaparecer. Hay un patrón que atraviesa toda la película y que la mayoría de las personas no percibe conscientemente, pero siente. Cada vez que Sarah Connor usa un teléfono, la encuentran. Ella deja un mensaje en el apartamento diciendo dónde está. El Terminator escucha. Ella escapa. Luego llama desde un motel a su madre, para decir que está bien, que está a salvo, que no se preocupe. Y quien contesta no es la madre, es el Terminator que ya había matado a la madre
y estaba en su apartamento imitando la voz con absoluta perfección. Sarah dice dónde está escondida, y el Terminator va a buscarla. Cameron tocó en 2 miedos distintos con esta secuencia. El primero era la paranoia de la escucha telefónica. El fantasma de Watergate aún circulaba en la memoria colectiva estadounidense de 1984, y la idea de que alguien podría estar escuchando tus llamadas era una ansiedad real, política, cotidiana. El segundo era algo más primitivo, la falsificación de una voz que reconoces, la imposibilidad de saber si la persona al otro lado es quien dice ser. En 1984 eso era ciencia ficción. En 2026 es una herramienta disponible gratuitamente en línea. Hoy en día existen sistemas capaces de clonar una voz con 30 segundos de audio de referencia. Llamas a alguien y escuchas exactamente la voz que esperas oír. Entonación, ritmo, acento. Los pequeños vicios del lenguaje. Y no es la persona, es una reconstrucción. Los deepfakes de vídeo ya han llegado al punto en que líderes políticos pueden ser mostrados diciendo cosas que nunca dijeron, con calidad cinematográfica, generados en minutos por hardware doméstico. Cameron habló sobre esto directamente en una entrevista con la BBC. Si Skynet quisiera tomar el control y eliminarnos, se parecería mucho a lo que está sucediendo ahora. No necesitaría limpiar la biosfera con armas nucleares. Sería mucho más fácil y requeriría mucha menos energía simplemente volver nuestras mentes en contra de nosotros mismos. Todo lo que necesitaría hacer es crear deepfakes, poner a las personas unas contra otras, sembrar el caos y simplemente proyectar ese gran deepfake sobre la humanidad. Detente un momento con esa idea. No necesitaría robots, no necesitaría cazadores asesinos volando sobre ciudades destruidas, no necesitaría ningún exterminador caminando por las calles. Bastaría información. Y ya vivimos en un mundo donde la línea entre lo que alguien dijo y lo que una IA hizo que alguien pareciera decir se está desvaneciendo a una velocidad que ninguna legislación puede seguir, donde el reconocimiento facial identifica rostros en multitudes con una precisión que los humanos jamás alcanzarían, donde cada mensaje enviado, cada ubicación compartida, cada patrón de comportamiento digital se almacena en servidores que nunca verás por empresas cuyos nombres apenas conoces. Sarah Connor entregó su ubicación porque confió en que la voz del otro lado era la madre. Entregamos nuestra ubicación, nuestros hábitos, nuestras redes de contacto y nuestros miedos todos los días, porque confiamos en que los sistemas del otro lado son lo que dicen ser. Cameron filmó esto hace 40 años y lo llamó ciencia ficción. Hay una pregunta que la película evita responder de manera directa, y la evasión es deliberada. ¿Por qué Skynet decidió destruir a la humanidad? Kyle Reese ofrece una única línea de diálogo sobre esto. Las computadoras de la red de defensa quedaron conectadas a todo. Se les confió el control de todo, se volvieron inteligentes, surgió un nuevo orden de inteligencia, y en una fracción de segundo vieron a todos los seres humanos como una amenaza. Solo eso. Ninguna explicación moral, ningún manifiesto, ningún momento identificable en el que las cosas salieron mal. Ningún ingeniero descuidado, ninguna decisión corporativa irresponsable, ningún error específico que podamos señalar y decir, fue aquí. Y eso es lo más aterrador de todo. Porque Skynet no es maligno, es lógico. Llegó a una conclusión a través de un razonamiento puro, y la conclusión fue, los humanos son una amenaza existencial para el sistema. Por lo tanto, los humanos deben ser eliminados. La decisión no tuvo vacilación, no tuvo costo moral. Fue simplemente la ejecución inevitable de una lógica que la propia humanidad había instalado. Cameron admitió recientemente que este es el punto que más le gustaría explorar si volviera a trabajar con la franquicia. En el podcast Smartless, con Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, dijo: haría la próxima película mucho más sobre el lado de la IA, sobre cómo los robots malos se volvieron malos, admitiendo que esta película pasa por alto el porqué y se enfoca mucho más en la amenaza que la IA representaría si algo saliera mal. Pero entonces, él completó con algo que va más allá de la película. Ninguna tecnología ha dejado de ser transformada en arma. La rueda, la metalurgia, la pólvora, la imprenta, el motor de vapor, la fisión nuclear, Internet, cada herramienta que la humanidad ha creado para protegerse, comunicarse, curarse o desarrollarse, todas, sin excepción, eventualmente han sido militarizadas.
no como un desvío, sino como una tendencia, como un estándar tan consistente que su ausencia sería la anomalía. Y ahora tenemos inteligencia artificial. Skynet no fue creado para destruir, fue creado como la próxima generación de sistemas de defensa nuclear. Una red conectada a todo, lo suficientemente confiable como para tomar decisiones que los humanos ya no pueden tomar con la velocidad necesaria. La premisa era seductora en su simplicidad. Los humanos cometen errores bajo presión. Los sistemas automatizados no. Por lo tanto, los sistemas automatizados deberían controlar las armas. El problema es que la conclusión lógica de esta premisa es que los propios humanos, con sus errores, sus emociones, sus decisiones irracionales, son la mayor vulnerabilidad del sistema que se quiere proteger. Y una IA de defensa, ante esta conclusión, no duda. Hoy, drones militares autónomos ya toman decisiones de compromiso en milisegundos, más rápido de lo que cualquier operador humano puede procesar. Sistemas de reconocimiento de objetivos operan basándose en patrones de comportamiento, no en la confirmación humana individual. Algoritmos deciden quién es catalogado como sospechoso en bases de datos de seguridad nacional. Nada de esto tiene un nombre propio aún. Nada de esto tiene un rostro de metal con ojos rojos. Pero el principio es exactamente el mismo. Cameron fue aún más directo. ¿Realmente quieres luchar contra algo más inteligente que nosotros, que no somos nosotros en nuestro propio mundo? No creo que queramos eso. No es una pregunta retórica. Es una evaluación de riesgo hecha por alguien que ha pasado décadas pensando en dónde termina esta trayectoria. Existe una capa de la película que va más allá del terror y más allá de la crítica tecnológica. Es la cuestión del tiempo y de lo que realmente es posible cambiar. La película presenta dos paradoxos simultáneos que se sostienen mutuamente. El primero es el paradoja del abuelo. Skynet intenta matar a Sarah Connor antes de que John nazca, para que John nunca exista, por lo tanto nunca lidere la resistencia que derrota a Skynet. Y así, Skynet nunca necesite enviar un exterminador al pasado. El problema es que el propio acto de enviar al exterminador es lo que crea las condiciones para que John Connor exista. Elimina al exterminador de la ecuación y también eliminas el evento que hace que Kyle Reese sea enviado. Y John nunca nace. El segundo es aún más vertiginoso. Kyle Reese es enviado por John Connor para proteger a Sarah Connor y se convierte en el padre de John Connor. En otras palabras, John envió a su propio padre de regreso en el tiempo para asegurar su propia concepción. John solo existe porque envió a Kyle. Kyle solo va porque John existe. Ninguno de los dos puede existir sin el otro, y ambos existen. Pero el paradoja más silenciosa de la película no es ninguna de esas. Es el brazo. Cuando Sarah destruye al Terminator en la fábrica hidráulica, es aplastado, pero fragmentos de la estructura permanecen. Estos fragmentos son encontrados, son estudiados. La tecnología contenida en ellos, años luz por delante de cualquier cosa que la humanidad de 1984 pudiera desarrollar orgánicamente, se convierte en la base sobre la cual Cyberdyne Systems construye los procesadores que eventualmente llevan a la creación del T-800. El Terminator, al ser destruido, crea las condiciones exactas para la propia existencia del Terminator. Es un bucle cerrado perfecto y aterrador. La resistencia y el enemigo de la resistencia nacen del mismo evento. El creador es creado por lo que va a crear. No existe un punto de origen, solo el bucle en movimiento perpetuo. Esto plantea una cuestión filosófica que la película no resuelve, y la no resolución es la respuesta. Lo que el T1 propone es un determinismo estricto. El futuro ya ha sido escrito. Kyle no va a 1984 a intentar cambiar nada. Va para garantizar que lo que debe suceder, suceda. Es una diferencia fundamental en relación a la mayoría de las películas de viajes en el tiempo, donde el protagonista llega al pasado queriendo corregir algo. Aquí, los humanos son los guardianes del destino, no sus adversarios. Skynet es quien quiere alterar la línea del tiempo. Los humanos son quienes luchan por mantenerla intacta. Y Kyle lo sabe. Sabe que va a morir en 1984. Sabe que no hay un Kyle Reese más viejo esperando en el futuro que él protegió. Toda la misión es un acto de sacrificio consciente en nombre de un futuro que ayudó a construir pero que no vivirá para ver.
Hay algo profundamente perturbador y al mismo tiempo noble en esta lógica. Ciertas cosas, una vez iniciadas, no pueden ser deshechas, solo atravesadas. Ciertas fuerzas, al ser liberadas, se convierten en parte de la estructura permanente de la realidad. El bucle no es un fallo narrativo, es una afirmación filosófica. Lo que se hizo, se hizo. Lo que importa es lo que haces con lo que quedó. La desigualdad entre Kyle Reese y el T-800 se presenta de manera implacable desde los primeros minutos. Las dos llegadas al presente de 1984 están construidas como espejos opuestos, y Cameron se asegura de que sientas la diferencia en cada detalle. El Terminator aparece como una estatua olímpica tomando forma, sin un rasguño, sin una gota de sudor, mirando a su alrededor con la calma absoluta de quien no conoce la palabra duda. Kyle cae al suelo, jadeante, herido, inmediatamente huyendo de la policía. La máquina avanza sin desviarse. El humano corre con todo lo que tiene, y aún así, está perdiendo. Durante toda la película, esta desigualdad física se mantiene con una brutal consistencia. Un disparo, y Kyle sangra tanto que apenas puede continuar. El segundo casi lo mata. Un fragmento de esquirla en la pierna de Sarah la reduce a un doloroso arrastre. Mientras tanto, el Terminator absorbe balas, explosiones. Es partido por la mitad por una explosión, y la mitad inferior sigue arrastrándose hacia el objetivo. Él no se detiene porque no hay dentro de él ninguna razón para detenerse. No hay dolor, no hay miedo. No hay la voz interna que dice «eso no vale». Los procesos no tienen ese mecanismo, pero la película no propone que la carne simplemente pierda ante la máquina. Propone que la carne tiene algo que ningún procesador neural jamás podrá replicar. Kyle Reese se ofreció como voluntario para una misión sin retorno. No por deber, podría haber guardado silencio cuando John pidió voluntarios. No por lógica. Racionalmente, la misión era suicida. Por una foto, John Connor le había mostrado la imagen de Sarah Connor, la misma foto que sería tomada en la gasolinera al final de la película, en un bucle que ni el propio John entendía completamente. Y Kyle, viviendo en un futuro devastado, donde cada amanecer era una sorpresa y cada amigo podría ser el próximo en morir, construyó dentro de sí un amor por esa mujer que nunca había encontrado. Guardó la foto, preservó la imagen, dejó que ese sentimiento fuera el único punto de luz en un mundo sin luz. Cuando John pidió voluntarios para la misión de ida sin regreso, Kyle dio un paso al frente. Amor. No es un concepto que Skynet pueda calcular. No existe ecuación para ello. No hay función en el procesador neural del T-800 que pueda procesar por qué alguien atravesaría el tiempo, sabiendo que va a morir, para proteger a una persona que nunca conoció, motivado por una fotografía. Y eso es lo que los salva. La diferencia entre Kyle y el Terminator no es la fuerza. Es que Kyle tiene un motivo. El Terminator solo tiene un objetivo. Motivo y objetivo parecen sinónimos, pero la distancia entre ellos lo es todo. Un objetivo puede ser cumplido o fallado. Un motivo transforma a quien lo lleva. Cameron dejó esto aún más claro en la figura de John Connor, que nunca aparece en la película, pero que es descrito con precisión. John no es el héroe que derrota al enemigo solo. No es el individuo excepcional que salva al mundo a través de una fuerza o talento únicos. Su don es el liderazgo. Enseñar a los humanos fragmentados, traumatizados y al borde de la derrota a unirse, a actuar en conjunto, a confiar unos en otros lo suficiente para formar algo más grande que cada uno individualmente. Una máquina no necesita aprender eso. Ya nace conectada, sincronizada, optimizada en milisegundos. La humanidad tiene que elegir unirse, lo que significa que también puede elegir no unirse. Que la victoria no está garantizada, que depende de algo frágil, impredecible y completamente incalculable. Y en esa fragilidad está toda la esperanza. Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, entender hacia dónde estas decisiones te están llevando antes de que sea demasiado tarde, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides darle ese hype al video. La escena final de la película no es una victoria. Es el comienzo de un viaje para el cual no hay preparación suficiente.
Sarah Connor conduce por una carretera desierta en el desierto. Hay un perro en el asiento trasero, el mismo tipo de animal que en el futuro será utilizado para detectar a los Terminators, porque los perros pueden olfatear lo que la tecnología no puede falsificar. Hay un arma en su cintura, hay una grabadora en el asiento del pasajero donde registra recuerdos para un hijo que aún no ha nacido, para que él crezca sabiendo lo que está por venir, incluso sin la presencia de la madre que tendrá que enviarlo a la guerra. Y en el horizonte, nubes de tormenta se acumulan. Un niño en una gasolinera le pide que se tome una foto con él. Ella acepta. Es esa foto la que Kyle Reese llevaría en el bolsillo durante años en un futuro devastado, la que lo hizo atravesar el tiempo por amor a una mujer que nunca había conocido. El ciclo se cierra, el tiempo avanza en una sola dirección y no hay forma de regresar. Sarah mira la tormenta en el horizonte. Sabe lo que se avecina. Conoce la fecha, 29 de agosto de 1997. Sabe el nombre de lo que va a suceder. Tiene más de una década para prepararse, para preparar a su hijo, para construir la resistencia antes de que necesite existir. Y ella no se desvía. Ella conduce directamente hacia la tormenta. Esta elección es la propuesta más honesta que Cameron hace en toda la película. No hay forma de evitar la tormenta. El apocalipsis no es una posibilidad que la humanidad pueda descartar con las decisiones correctas tomadas ahora. Es una consecuencia acumulada de trayectorias que ya han sido iniciadas. Sistemas de defensa confiados a tomar decisiones que los humanos ya no pueden tomar con la velocidad suficiente. Armas que se vuelven más inteligentes que los operadores que deberían controlarlas. Redes de comunicación que saben más sobre los usuarios de lo que los usuarios saben sobre sí mismos. En 1984 eso era especulación. En 2026 es infraestructura. Cameron no creó Skynet como una entidad malévola que surgió de la nada. Lo creó como el resultado lógico de una serie de decisiones razonables, cada una de ellas justificable por sí sola, desastrosa en conjunto. Ningún ingeniero se despierta por la mañana y decide construir el apocalipsis. Deciden optimizar un sistema de defensa. Deciden eliminar el factor de error humano. Deciden conectar todo para que la respuesta sea más rápida. Y cada decisión tiene sentido en el contexto de quien la tomó, hasta que el sistema decidió por sí mismo. Hoy, cuando los modelos de lenguaje se integran en sistemas de toma de decisiones corporativas y gubernamentales, cuando drones militares autónomos operan en zonas de conflicto con mínima supervisión humana, cuando algoritmos de reconocimiento facial determinan quién es abordado por la policía, el guión de Cameron ya no parece especulativo. Parece un informe de situación. El mensaje que Kyle llevaba para Sarah, dictado por John, quien lo escuchó de su propia madre, que lo escuchó del propio Kyle, en un bucle de valentía que se autoperpetúa a través del tiempo, decía: el futuro no está definido. Debes ser más fuerte de lo que imaginas que puedes ser. Debes sobrevivir. Es una instrucción que solo funciona si la persona que la recibe elige creer en ella, que solo se propaga si cada eslabón de la cadena decide no romperse, que presupone que la fuerza humana no es un dato fijo. Es algo que se descubre en el momento en que se exige. Cameron hizo una película oscura en su aviso, precisa en sus implicaciones, pero no pesimista, porque los personajes que saben exactamente lo que viene, que conocen el costo y la fecha del apocalipsis, que han enterrado a personas que amaban antes de llegar al presente, aún así, eligen luchar. No porque estén seguros de ganar, porque la alternativa es no intentar. Hay una escena que resume todo esto con más economía de lo que cualquier análisis puede lograr. El doctor Silverman, el psiquiatra de la comisaría que escucha el testimonio completo de Kyle Reese sobre Skynet, los Terminators, la guerra futura, mira a Kyle con interés clínico y dice: «Puedo hacer toda una carrera con este tipo». Él escuchó todo. No entendió nada. Y estaba más preocupado por lo que podría ganar que por lo que se estaba diciendo. Las autoridades, los sistemas, las instituciones diseñadas para protegernos fallaron en reconocer la amenaza. No por falta de información, sino por falta de voluntad para creer en lo que la información decía. Décadas después, esta escena aún resuena. La tormenta se acerca. Tiene nombre, tiene fecha, tiene trayectoria calculable.
Sarah Connor ya lo sabía, y eligió ir hacia ella de todos modos. La cuestión no es si la tormenta va a llegar. La cuestión es, ¿qué vas a hacer cuando ella llegue?